Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro, y así es como iniciamos este tiempo de cita con Dios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Proverbios capítulo 16 del verso 1 al verso 3 en Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Gloria a Dios. Hay otras versiones que dice que las personas pueden considerarse prudentes en su propia opinión, pero el Señor examina los corazones. Y que nosotros podemos hacer planes, pero el único que prevalece siempre es la voluntad de Dios. Mientras meditaba en el tema que vamos a revisar el día de hoy, el Señor me daba una frase y es cierto. Conforme va pasando el tiempo, yo creo que son más los problemas que nos aquejan que las soluciones que llegan a aparecer en nuestras vidas. Y yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos es la incertidumbre al futuro. La mayoría de las cosas, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando estaba trabajando en una empresa donde yo realizaba planeación estratégica, mi jefe a lo que me vivía presionando era para que yo llegara a hacer planeaciones de las juntas que tuviéramos, las proyecciones bimestrales, semestrales, anuales, a lo mejor a veces hasta cada 5 años, 6 años, 8 años. Imagínense planear lo que va a pasar en 5 años, 6 años, 8 años, como si realmente yo tuviera la capacidad de decir que eso era lo que iba a ocurrir y realmente saber que solamente Dios era el único que iba a permanecer con su voluntad. Bueno, por obediencia lo hacía, llegaba con números fríos a hacer cosas, pero por ejemplo, yo trabajé hace 2 o 3 años en esa empresa. Y si alguien me hubiera dicho que las planeaciones de este año no iban a cuadrar debido a la pandemia que estamos pasando mundialmente, pues eso se sale completamente de mis planes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando nosotros hacemos planes, la mayoría de las veces dejamos fuera la voluntad de Dios. Bueno fuera que nosotros realmente obráramos conforme a la voluntad de Dios y en base a eso hiciéramos nuestros planes. Si lo que Dios quiere de ti es intimidad, entonces que tu planeación sea buscar a Dios, destinar tiempos de adoración, tiempos de alabanza, tiempos de gratitud, tiempos de lectura de la palabra. Y te aseguro que la palabra de Dios lo dice, que cuando nosotros estamos en su perfecta voluntad, Él obra que hace que todas las cosas obren para bien de nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Cuando nosotros nos damos cuenta que no es por nuestras fuerzas, sino que es por su Santo Espíritu, las cosas comienzan a funcionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos funcionando en base a lo que Dios nos está diciendo. No Dios está funcionando en base a lo que nosotros estamos actuando. La mayoría de las veces nuestras vidas comienzan a tener consecuencias debido a los actos que nosotros cometemos sin haber tomado en cuenta la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchos de nosotros nos podemos encontrar orándole a Dios por provisión para pagar una deuda, pero ¿acaso fue Dios quien te dijo que te echaras esa deuda? ¿Acaso fue Dios quien realmente te dijo que tú tenías que sacar ese carro a pagarlo a 5 años cuando realmente lo que Él te estaba pidiendo era que tú ahorraras para que lo pagaras de contado? ¿O qué tal esa casa? Que quizás a lo mejor Él te estaba diciendo que tenías que esperar porque Él iba a hacer que llegara una buena oferta y tú compraste una casa con un crédito bancario, te quedaste sin empleo y ahora ya no sabes qué es lo que vas a hacer. Igual mismo con las situaciones de los hijos, los esposos, etcétera, los trabajos. ¿Qué más te puedo dar de ejemplo? La cuestión es de que nosotros tenemos que aprender a meter a Dios en la ecuación en todos y cada uno de nuestros planes. La palabra, como lo acabamos de leer en el verso 3, dice que pongamos todos los planes en manos del Señor y tendrán éxito. ¿A qué se debe esto? Si tú estás por tomar una decisión importante y no has recibido una palabra de Dios que realmente confirme que lo que tú vas a hacer es lo correcto, entonces es mejor no actuar, es mejor esperar. Las cosas apresuradas a veces se basan en base a nuestras emociones y desafortunadamente las emociones se encuentran en nuestro corazón y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que aprender a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento y tener dominio propio para saber ser prudentes, sabios y aprender a esperar en las respuestas que Dios tiene. Yo entiendo que hay ocasiones en que Dios abre ventanas que son, como yo les menciono a veces, es como cuando aquella vez que Dios les mandó a dar vueltas a Jericó. Si el pueblo se hubiera dormido y no hubiera dado las vueltas, entonces pues ese muro no hubiera caído, Jericó no hubiera caído. Entonces
ser un momento exacto, pero para ello tenemos que aprender a tener una comunión con Dios. Por eso este audio, este devocional, a lo que nos llama es realmente tener una comunión con Dios para aprender a escuchar su perfecta voluntad para nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a escuchar su dulce voz, se va el temor, se va la angustia, se va la desesperación, se va la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Muchos de nosotros es la enfermedad del presente, la ansiedad. Vivimos con un mundo tan aprisa. Hace unos devocionales hablábamos respecto al tiempo de Dios. Y desafortunadamente para nosotros, de que vivimos en un mundo tan ajetreado, nos damos cuenta que esperar a una respuesta de Dios para saber si ese plan es correcto o no es correcto, nos causa una ansiedad tremenda porque las cosas se salen de nuestro control. Pero créeme que cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, los planes que nosotros hagamos prosperarán. Nuestro deseo como ministerio es que el Señor te bendiga. Ministerio Dios es el Centro, te da las gracias.